El Barómetro, con Albert Castillón. Un mojo picón con bichi catalán, que se lo voy a poner al mojo. Caco, ¿te gusta el bichi catalán o el mojo? Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas, pero el bichi catalán, aparte que me encanta, me lo ha mandado mi médico. Oye, pues por favor, pero solo soy el representante casi de bichi en Madrid yo. O sea que una cajita para ti, ya me encargo yo. Ya me encargo yo. Albert, otra para mí, por favor. ¿Ya estás pidiendo, Velasco? Sí. De verdad, ¿cómo es este hombre? Vichy Catalán le ayudará a mejorar su estado de salud, hasta rebaja niveles de colesterol, que quien más quien menos a veces se nos dispara. Bueno, yo me pasé la vida escuchando las canciones de Caco, participando con él en tertulias de la tele. Hemos tenido ocasión de coincidir muchas veces. Y cuando un fiscal decía, le pido 2 años y medio de cárcel por supuesto desvío de 50.000 euros, me quedé de piedra. Me alegra mucho que se demostrara que de eso nada, aunque entiendo cómo habrás pasado los últimos años, porque esto dura mucho, entre que te imputan, te acusan, vas al tribunal, una cosa y otra pasa. ¿Cuánto tiempo ha pasado, no? Bueno, de la historia de SGAE arranca el 1 de julio del 2011. A mí me imputan más de 3 años después, en el 18 de julio del 2014, y desde entonces sí, ahí empezó el calvario fuerte, pero antes ya sucedían cosas, ¿no? Porque la gente, primero yo tengo una imagen que es fácilmente reconocible, y desde un principio yo di la cara porque pienso que era mi obligación como consejero de la entidad. Cuando sucedió lo que sucedió, mucha gente salió corriendo, yo no, yo di la cara, además porque creía en lo que se estaba haciendo y era consciente de que no se había hecho nada incorrecto. Y di la cara, y eso, pues mucha gente me veía a mí implicado en cosas e imputado en cosas que no eran ciertas, hasta que en el 2014 me imputan, ¿no? Yo entiendo que cuando oyes que alguien te pide 2 años y medio de prisión, hay un momento en el que, siendo inocente, puedes entrar. Puede haber ahí una concatenación de pruebas que no puedas demostrar, de firmas que no, o de papeles que se hayan perdido. ¿Te planteaste esa posibilidad de ingreso? No, yo estaba muy seguro de lo que había hecho y de cuál había sido mi rol en toda esta historia, ¿no? Y yo sabía que era una cosa demencial. A mí se me acusaba de un tema, de un instrumento musical, de un timple canario, que yo ni había comprado, ni había vendido, ni había tenido en mi poder nunca, y el fiscal se empeñaba en que yo tenía algo que ver con eso, ¿no? El fiscal anticorrupción, Alonso Carbajo, ¿verdad? Alonso Carbajo, sí. El mismo que también le pedía 5 años a Ramoncín y a Teddy Bautista. Y el mismo que en estos momentos, tras la sala archivar y ordenar el sobreseimiento del caso, sigue insistiendo. Pidió hasta recurso de amparo. Al final no lo pidió, dijo que iba a pedir recurso de amparo. Al final ha tenido que presentar un acto de desistimiento, que además se le condena a costas que lógicamente no va a pagar él, la pagamos todos los españoles, ¿no? Y después, y yo sé que en estos momentos incluso sigue ahondando, intentando encontrar testigos, incluso... Bueno, claro, si tú asaltas la SGAE por la tapia con la UCO, diciendo que se han desviado 400 millones de euros y al final solo encuentras 50.000 y los pierdes, es para enfadarse, ¿no? Pero por un trabajo mal hecho, al menos no ha podido demostrar ni una de las acusaciones. Sí, pero yo creo que un trabajo mal hecho por parte de todos los implicados, porque había que pedirle responsabilidades al juez que ordenó esa intervención de una manera harto sospechosa, ¿no? ¿Tú estás convencido que fueron a por vosotros? ¿Por qué? Sí. ¿Con qué intención? Hombre, la SGAE se había convertido en una sociedad socialmente incómoda porque cobraba. Y yo hombre, siempre... a veces fuisteis muy incómodos, eso. Sí, pero dentro... Antipático. Sí, pero dentro de la legalidad. Yo soy consciente que SGAE podía ser antipático, como bien dices tú, pero se hizo dentro de la legalidad. Y después nosotros manejábamos un discurso, es que si alguien tiene una fórmula mejor, que la proponga. Y si es aceptable, la aceptamos, pero nosotros nos movíamos en la legalidad. Y recuerdo que nuestro presidente, que era nuestro portavoz en los medios de comunicación, decía eso: si alguien tiene una fórmula para
retribuir a los autores por su trabajo, que era la famosa historia del canon, que es la que ahora vuelve a tener importancia relevante, pues que alguien aportara esa fórmula y nadie aportó una fórmula. Vamos a hablar del canon. Ese canon se aplicaba a CDs, DVDs, fotocopiadoras, ¿verdad? Por una copia privada, era una tasa. Sí, a todos los soportes que podían emitir, reproducir obra de autores amparadas en derecho de autor. Y ahora sabemos que el Supremo dice que eso no se puede pagar con presupuestos generales del Estado. ¿Cuánto hemos pagado con dinero de todos? Te explico. Esa fórmula que SGAE propuso en su día, SGAE y otras 7 entidades de gestión de cobro de derechos de autor, se hizo amparándose en criterios europeos sobre el cobro de derechos de autor. O sea, el canon no es un invento de SGAE ni un invento español, el canon está aplicado en Europa. Y cuando de repente la Asociación de Internautas pone el grito en el cielo y moviliza a la gente para que se negara a pagar eso, y el PP le hizo caso, y el PP cogió y cuando accede al poder pues cambia el canon. Y entonces el PP impone una ley que el canon pasa a gravar los presupuestos generales del Estado y el PP lo valora en 5 millones, cuando en el 2011 la recaudación del canon había sido de 115 millones a repartir entre 8 entidades de gestión. Entre las 8 entidades de gestión, el PP establece que se pagaban 5 millones para que se repartieran las entidades de gestión y eso iba a los presupuestos generales del Estado. Europa le avisó que estaba actuando incorrectamente, no hicieron caso y claro, 4 años después Europa condena a España a anular esa ley, al gobierno a anular esa ley, tienen que anular esa ley y se han dejado de pagar 400 millones. Que habrá que pagarlos ahora, y ahora lo pagarán todos los españoles. Y el argumento para no permitir esa ley del Partido Popular es que cuando tú lo cargas a los presupuestos generales del Estado, eso lo están pagando todos los españoles, los que utilizan CDs para grabar, los que no utilizan CDs para grabar, y es tan injusto como lo otro o más. Sí, pero al final acabamos pagando siempre los mismos, ¿eh? Hay quien considera que el dinero público, los presupuestos generales, no son de nadie y ahí cabe todo. Es peor hacerlo común que lo vuestro, que es discutible, lo de pagar o no el canon digital, pero al menos era más justo, pero porque que lo pagaba quien lo usaba. Claro, que alguien nos aporte una fórmula mejor y estoy seguro que los autores lo harían. ¿Tú crees que ha habido reuniones secretas para acabar con vosotros? ¿Porque recaudabais demasiado? Sí, porque justo cuando se produce la intervención judicial en SGAE fue un año electoral y nosotros somos conscientes. Por ejemplo, antes del lío, de la entrada de la Guardia Civil, de las detenciones, de las acusaciones, y ahora, ¿cómo ha cambiado los ingresos de la SGAE para los autores? Bueno, ha habido compañías, lobbies de la televisión y de la telefonía que ahora pagan la mitad de lo que pagaban antes, o sea... pero eso es muy grave. Delante tuyo tienes un periodista y un abogado. Sí. Estás diciendo que a lo mejor en una sala se reúnen lobbies de la televisión y grandes compañías multinacionales. Con el gobierno y con la oposición, sí. Con gobierno y con oposición. Sí. Y deciden, oye, estos se han ido muy para arriba, vamos a pagar la mitad. ¿Cómo? Intervención policial, fiscalía acusa, y de aquí 4 años verás tú y pagamos la mitad. Claro. Pero eso es una teoría de la conspiración que no se puede demostrar, ¿no, Caco? Hombre, sí. Yo modestamente no tengo entramado para demostrarlo, ¿no? Soy un ciudadano de a pie y para demostrar una cosa de esas hace falta mucho dinero. Pero has dicho muy clarito gobierno y oposición. ¿Estaban todos en esa reunión? Fueron varias reuniones. Aquí hay una cosa. Ante una cosa de este tipo, lo mejor es hacer el seguimiento de dónde ha ido el dinero. Y si UTECA, que es la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas, le pagaba a SGAE 200 millones al año y ahora paga la mitad, pues son los grandes beneficiados, evidentemente, y las compañías de telefonía igual, ¿no? Son los grandes beneficiados de toda esta historia. ¿Cómo os quedáis, Horcajo, Velasco? Pues un poco a cuadros, porque en primer lugar nuestro sistema judicial creo que debería
analizar el trabajo de los fiscales y de los jueces. Sí. Con criterios de análisis. Simplemente, oiga, usted armó la marimorena aquí y luego resultó que de esto una mierda, ¿no? Pues usted deja de ser fiscal en según qué tribunal y ya está. Como en cualquier oficio. otro Sí, sí. otro trabajador en otra empresa, claro. Ya no hablo de algunos análisis psicológicos, que también estarían bien, porque no entiendo por qué a un piloto se le hacen análisis psicológicos y a un juez o a un fiscal, pues de vez en cuando, ¿no? Le toca pasar esa revisión médica necesaria, prudente, Y luego está el ánimo reparandi, que aquí parece que lo que predomina es el no enmendalla. Yo a lo mío, traca, y si no vuelvo a empezar, que por algún lado lo pillaré. Ujú. Sí, sí. No es saludable. Velasco, Desde luego, Albert, bueno, yo que conozco bastante... ¿tú le conoces a este fiscal? Pues Alfonso no sé si habré Carbajo. coincidido, no le pongo cara, pero sí que, vamos, sí que trabajo mucho en la Audiencia Nacional y sé que cuando la toman contigo, o vamos, con un Cuesta cliente, mucho que- es muy difícil salir ahí. Aunque presentes muchas pruebas, A mí me han dicho, dime si es cierto, que hay jueces que tú sabes que si tu caso cae en ese lugar, date por condenado, que no hay manera de... lo que sí que es cierto es que las instrucciones en algunos juzgados son mucho más rigurosas que en otros a lo mejor, o que, bueno, pues que por lo que estamos comentando un poco, que cuando la toman con uno, cuando está ahí metido, pues lo va a pasar muy mal.